Gracias por continuar con nosotros. Vamos a tratar este problema que ya les anunció Violeta, es el caso de los linchamientos o intentos de linchamiento, afortunadamente todavía no se concretan, que se ha dado últimamente, que son más frecuentes cada día y que implican muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que denotan y qué connotan? Sí, que lamentablemente pues cada vez es más frecuente y lamentablemente también nos acostumbramos a ver este tipo de noticias como si no fuera algo muy grave. Por eso quisimos ir a preguntar y a verificar este asunto, bueno, con diferentes actores políticos para conocer su opinión, y vamos a ver a qué creen que se deba esto. De los delitos. La gente ya no denuncia, entonces cuando tiene la oportunidad de enfrentar a los delincuentes, los enfrenta en forma colectiva y se dan este tipo de actos tan lamentables para el Estado. Los ciudadanos deben entender que para eso hay autoridades y que deben acudir a la mayor brevedad posible. En adelante se establezcan programas de prevención y de información a la población que de ninguna manera pueden hacerse justicia por su propia mano, porque en ese mismo acto están cometiendo graves delitos, tan graves como los delitos que cometieron los delincuentes. Hay que frenar estos eventos para el efecto de que el Estado recupere el control, la legalidad y el orden social. El hecho de que la ciudadanía se amotine y quiera linchar a los delincuentes, eso es una consecuencia clásica de que la seguridad pública no está sirviendo. Bueno, pues la ciudadanía, si se sigue organizando de esta forma, ya no va a permitir que la autoridad entre a ciertos lugares o a ciertos territorios, porque ellos ven que el control lo tienen mejor ellos que la misma autoridad, ¿no? Esa puede ser una consecuencia. La segunda es que haya el clásico ojo por ojo y diente por diente, donde pueda perder la vida algún ser humano que, independientemente a lo que se haya dedicado, es lamentable que este tipo de cosas se den, porque hay que prevalecer, hay que cuidar siempre que el imperio de la ley esté por encima de todo. Propia, esto ocurrió en la Revolución Mexicana, en la Independencia, ¿verdad? Hace 200, 300 años, ¿no? Pero los tiempos modernos, que ocurriera esto en Francia o en Alemania, pues es prácticamente imposible. Yo creo que es una ausencia pues de los gobernantes en el trabajo que tienen encomendado, que es la seguridad y otras cosas, de tal manera que las poblaciones se sublevan, se levantan, ¿verdad? Y esto podría ser muy grave porque podría llegar a otras cosas. No sé. Creo que lo que tenemos que hacer es ponerle mucha atención a las áreas de justicia y de seguridad pública del Estado para evitarlo y también del país. El esfuerzo debe ser estar más cerca de la comunidad, redoblar los esfuerzos que han venido llevando a cabo las instancias de gobierno, no nada más en la parte de procuración, administración y justicia ni preventiva, sino en estas que tienen que ver con la cercanía con la comunidad. Participamos todos quienes formamos parte del Estado, desde autoridades auxiliares hasta las autoridades municipales, Estado y Federación, y en la parte de la representación popular, estar muy atentos a la demanda ciudadana para hacer la gestión correspondiente o transmitir a las autoridades correspondientes y que ellas tomen cartas en el asunto. Es muy sintomático, muy indicativo el hecho de que todos los que entrevistamos atribuyan esta reacción de la población frente a los delincuentes, o a veces presuntos delincuentes incluso, que a la falta de confianza en las autoridades, ¿no? Así es, la falta de confianza en las autoridades, la pérdida de valores también, y por supuesto el hartazgo social por el gran número de delitos que se cometen, pero sobre todo por la impunidad, de que no se castiga. Sí, yo creo que fundamentalmente ahí estaría la explicación a este comportamiento que desde luego es ilegal y es un delito tratar de hacerse justicia por propia mano. Habla mal de la eficacia de las autoridades, pero también esto afecta al Estado de Derecho y tienen que poner atención por lo que hay atrás, no solamente por lo que en sí de por sí es grave el hecho de que a una persona la quieran quemar viva. ¿Por qué es eso, no? La reacción ¿a qué obedece ese comportamiento de la sociedad? Porque además es algo que hemos visto no solamente en el Estado de México, también en otras entidades, en diferentes zonas, y siempre es porque la gente detiene a un delincuente en flagrancia y de inmediato pues quiere sacar todo el coraje que tiene, porque ellos saben que cuando alguien les roba, que cuando hay lamentablemente violaciones, homicidios u otros delitos, muy pocas veces, pero de verdad muy pocas veces estos llegan a castigarse. Sobre todo cuando se trata de intento de daño patrimonial. Generalmente cuando detienen a un grupo de delincuentes, estos ya tienen antecedentes de muchos delitos que han cometido ahí, que han quedado impugnes. Incluso muchas veces la misma población duda de que las policías de verdad sean ajenas a esta comisión de delitos. Consideran que los protegen porque se da el caso de que muchas veces los detienen y luego a veces ni siquiera llegan al Ministerio Público.
Así es, y por eso efectivamente toman esto de ojo por ojo, diente por diente, que es muy lamentable, que no lo podemos justificar de ninguna manera, porque evidentemente el ciudadano se puede convertir en un homicida en potencia si llega a matar a un delincuente, y lo peor es que lo justifica. Entonces aquí las autoridades tienen una enorme responsabilidad, y no nos referimos a que cuiden a los delincuentes, sino evidentemente a que haya una prevención de delitos y por supuesto a que exista una eficacia en las autoridades para sancionar todos los ilícitos que se cometan. Porque estos intentos de linchamiento obedecen a una irritación que es real, es tan real y es tan grande que incluso la policía a veces tiene que desplegar cientos de elementos y para que puedan someter a la población y convencerla de que no ejecute, de que no linche a los delincuentes, ¿no? Entonces quiere decir que estamos ante una reacción de coraje y de impotencia muy grande, peligroso incluso, y esto es responsabilidad de las autoridades que tienen la obligación constitucional de darle seguridad a todo el mundo. Así es muy difícil pues pensar en otra causa que no sea que las autoridades tienen una enorme culpa, porque han dejado que crezca la inseguridad, porque pese a los discursos que nos dan, pese a los informes que señalan cada año, la verdad es que los delitos han incrementado, la inseguridad es cada vez más grave. Hay ciudades en estos momentos de otros estados de la República donde constantemente hay balaceras, donde la gente no puede salir y donde las autoridades hacen a un lado para que esos grupos de narcotraficantes puedan disputar los territorios. Sí, claro. Ahora estamos aquí ante, es decir, no de ninguna manera se justifica tampoco que el gobierno, que el Estado sea incapaz de someter a los grupos delictivos altamente organizados, ¿no? Está mal eso y es una falla a su responsabilidad constitucional. Claro. Pero aquí en el caso de los linchamientos ni siquiera estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando del simple delincuente común que se juntan 3, 4 rateros de poca monta, pero ni siquiera eso pueden someter, y esos son los que también causan mucho daño a la población porque son los que lo asaltan en la calle, lo asaltan en la casa y son los que cansan e irritan a la comunidad. Sí, pero la verdad es que finalmente todo el contexto es lo que genera que la comunidad esté molesta, porque sabe que hay delincuencia, que hay inseguridad, y hay mucho temor. Entonces, cuando ellos encuentran a un delincuente así, sea que se haya robado, no sé, una bolsa de papas, lo que tú quieras, evidentemente que quieren desquitar su coraje con él, y además porque saben que, aunque se señale que un ratero es un delincuente menor, la verdad es que cuando ellos llegan a robar algo que puede ser muy valioso para el ciudadano, difícilmente o nunca de verdad lo va a recuperar, ¿no? Las autoridades no regresan o no les entregan lo que les robaron. Sí, no hay posibilidad de que recuperen la pérdida, pues ya sea del bien o lo que sea, pero además la cuestión está en que muchas veces ni siquiera ya quieren denunciar porque no confían en las autoridades. Además, las autoridades no han querido entender que hay un gran divorcio y una gran separación cada día mayor entre lo que debe ser la confianza y el respaldo social a sus acciones, porque no les dan los resultados, ya desconfían válidamente de las autoridades. Sí, y la verdad es que si esto sigue así, pues es más fácil entonces que un delincuente menor le tenga miedo a un castigo ciudadano que a un castigo de la autoridad, lo cual también es muy grave porque entonces quiere decir que la autoridad no está haciendo su trabajo. Sí, y es tan alta la impunidad que se castigan 2 de cada 100 delitos que se denuncia, no de lo que se comete, sino de lo que se denuncia, que conoce la Procuraduría. Entonces es más seguro ser delincuente que vivir dentro de la legalidad, ¿no? Así es, como decía por ahí el exgobernador César Camacho, ¿no? Quien la hace no la paga, y entonces esto genera que todos se estimulen a cometer delitos, al fin que difícilmente podrán salir castigados. Esa sería la explicación, pues, a lo que queremos nosotros llegar. Así es, y muy lamentable, por cierto, y por supuesto un llamado de atención a las autoridades para que se pongan a trabajar y pues no solamente estén lamentando que sucedan estos intentos de linchamiento, sino que asuman su responsabilidad, ¿no? Que eviten, que erradiquen la raíz del problema. Que trabajen en la prevención y en dar mayor seguridad a la población. Vamos a un corte y volvemos.